asambleísta María Paula Romo. Gracias, señor presidente. Quisiera, antes de empezar, pedirle al asambleísta Murillo si puedo tener su atención, ya que él es el ponente de la ley. Creo que para nadie aquí es algo extraño el papel que ha jugado la religión y las iglesias en la historia y su relación con el poder. Por supuesto que no es lo mismo hablar del Instituto Lingüístico de Verano que hablar de la teología de la liberación, o no es lo mismo hablar de la teología de la liberación que de los Caballeros de la Virgen y el último escándalo por su ingreso a la provincia de Sucumbíos. Por supuesto que hay cosas diferentes, pero lo que es innegable es que en la historia del Ecuador la Iglesia Católica ha tenido un sinnúmero de privilegios. En determinado momento de nuestra historia, incluso era requisito ser católico para ser ciudadano. Eso estaba escrito en la Constitución. Entonces, es innegable que en nuestra realidad la Iglesia Católica ha tenido un papel preponderante y además lleno de privilegios directamente vinculado también con la administración del Estado. Yo creo que sí es necesaria una nueva ley por una sencilla razón, porque necesitamos normas que se ajusten a la Constitución y porque la Constitución dice que el Ecuador es un Estado laico. Por eso me parece que podríamos coincidir con el asambleísta Murillo en que necesitamos una nueva ley, pero la pregunta es ¿qué tipo de ley? Y yo creería que necesitamos una ley que haga efectivo el Estado laico y que garantice el ejercicio pleno de la libertad de culto, que incluye la libertad de no creer, que me parece que no está tomada en cuenta en lo absoluto en el proyecto de ley. Compañeros, ¿les puedo molestar? No oigo nada. Pero me parece que este proyecto de ley hace exactamente lo contrario. Identifica todos los privilegios indebidos que tiene la Iglesia Católica y en lugar de que nos dirijamos a eliminarlos, lo que pretende hacer el proyecto de ley es decir, ya que todos estos privilegios injustificados e incompatibles con la Constitución vigente, ya que los tiene la Iglesia Católica, ahora distribuyámoslos para otras iglesias y otras organizaciones religiosas. Es exactamente lo contrario del tipo de ley que necesitamos. Lo que necesitamos para la construcción de un Estado laico es identificar cuáles privilegios no son justificados, cuáles privilegios son incompatibles con el Estado laico y que no los tenga nadie. No identificar los privilegios y pedirlos ahora para todos, que me parece que es lo que hace la ley. La ley tiene varios problemas de constitucionalidad. El primero y más sencillo, colegas asambleístas y presidente, es que según el artículo 135 de la Constitución, solo el Ejecutivo puede proponer exoneraciones de impuestos. Así que es imposible que la Comisión recomiende o apruebe un proyecto de ley que incluye exoneraciones tributarias. Por buena idea que parezca, la Constitución prohíbe expresamente que eso salga de un lugar distinto que la iniciativa legislativa del Ejecutivo. Sobre el Consejo Nacional de Libertad e Igualdad Religiosa, me sumo a los criterios que aquí ha dado el asambleísta Montúfar, el asambleísta Bustamante, pero añado un problema más de constitucionalidad. También nuestra Constitución dice claramente que los regulados no pueden ser los reguladores, que los controlados no pueden ser los controladores. Ese Consejo Nacional no tiene sentido de ser ni por el Estado laico ni por el mandato constitucional expreso sobre la regulación. Con la ley que en este momento se discute, no 1000 personas, porque se requerirían 1000 para una organización religiosa de carácter nacional, pero una organización religiosa local podría fundarse con 100 personas y, según dice esta ley, esas 100 personas declararse una organización religiosa, tener exoneraciones tributarias, recibir financiamiento público y privado, nacional e internacional, y exonerarse de todo tipo de gravámenes, también municipales, sus edificaciones. En realidad es inaceptable, incomprensible un trato así y pensar que esto refleja la libertad de culto con la que, por supuesto, estamos de acuerdo y apoyamos. Las capellanías, por favor, compañeros, les pido atención en este tema. Artículo 38 del proyecto de ley. Dice que las entidades religiosas pueden certificar a las autoridades, guías o ministros de culto para ejercer capellanías
en hospitales públicos y privados, en centros carcelarios, escuelas que según nuestra Constitución son laicas, y dice escuelas públicas. La educación pública es laica, ninguna organización religiosa puede hacernos el favor, entre comillas, de certificar capellanes. Pero aquí además dice que les paguemos con recursos públicos, que les podemos convertir, pudiendo ser servidores públicos, para cumplir la función de capellanes. Por si acaso, esto se hace en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por un convenio con la Santa Sede. Lo que hay que hacer es terminar ese convenio, no reproducirlo para las otras organizaciones religiosas y además incluir a la educación pública, en donde queda la Declaración Constitucional sobre el laicismo en la educación y todo lo que hemos dicho de Alfaro en este pleno hace una semana nomás. Y yo quisiera añadir, como punto final de esta exposición, señor presidente, una revisión al artículo 10, literal H del proyecto. Ese artículo dice que la libertad de igualdad religiosa comprende el ejercicio y aplicación de los siguientes derechos, entre otros. Literal H. Recibir asistencia religiosa de su propia confesión en donde quiera que se encuentre, principalmente en entidades públicas y privadas, como hospitales, recintos militares y policiales, centros penitenciarios, establecimientos de rehabilitación y otros. Y aquí a mí se me heló la sangre, porque no sé si todos ustedes o todas ustedes conocen, compañeros, la lucha que tienen las organizaciones de mujeres desde hace una década por cerrar centros de rehabilitación, entre comillas, que ofrecen curar la homosexualidad. Son clínicas, algunas veces autorizadas por el CONCEP, y en la mayoría de casos clínicas ilegales, que lo que hacen es ofrecer a las familias, la mayor cantidad de denuncias vienen de las organizaciones de mujeres lesbianas y son los casos que se han documentado ante la Fiscalía, y me voy a referir a ellos. Entonces ofrecen a las familias de mujeres lesbianas que las van a curar, entre comillas, de la homosexualidad. Esas clínicas son verdaderos centros de tortura. Tenemos registrados y denunciados en la Fiscalía General del Estado prácticas de tortura como baños en agua fría, electricidad, violaciones, abuso sexual, cambio de la forma de vestir y, por supuesto, todas estas cosas, ya les digo, 10 años se han venido denunciando en el país y apenas el año pasado se ha logrado el cierre de algunas de estas clínicas. Entonces yo me pregunto, y creo que esto sí debemos tener una aclaración, ¿a qué se refiere el proyecto de ley cuando habla de otros establecimientos de rehabilitación? ¿Qué otros establecimientos de rehabilitación que no estén en el sistema de rehabilitación social existen en el Ecuador? Y solamente permítanme leerles para terminar, compañeros, los nombres de las clínicas, entre comillas, que han sido clausuradas por el Estado por este tipo de prácticas. Las clínicas que tenemos registradas y que se encuentran denunciadas en la Fiscalía se llaman Voluntad de Dios, Solo por la Gracia de Dios, Paraíso de Dios, Fundación Buen Samaritano, Centro Príncipe de la Paz, Fundación Apoyo Jesús María y Jesús del Gran Poder. Entonces, por esto se necesitan regulaciones estrictas que impidan que a nombre de la religión se violen los derechos humanos de las personas. Esta ley no lo permite y creo que exigimos varias aclaraciones, presidente.